esto del servicio me he dado cuenta que a veces cuando uno sabe las cosas se le es difícil manifestar. Pero cuando un día mi padre espiritual me dijo, cuando el Señor te dice o te asigna o te da una asignación, por ahí mismo ya te ha dado la capacidad de que tú lo hagas. Eso me liberó a mí. Así que no hay momento en que Él me diga a mí, hoy tú puedes hacer esto. Yo sé que ya tengo la capacidad de hacerlo. Pero antes, cuando era en nuestra fuerza, nos entraban los nervios. Pero ahora cambiamos. Somos nueva criatura. Es una de las cosas en la cual quise compartir en el día de hoy, para que ustedes sepan que cuando usted le da una asignación, ya usted tiene toda la capacidad de parte del Señor para hacerla. ¿Cuánto le damos un aplauso al Padre por eso? También he aprendido en mi corta experiencia de ser creyente, que tú no puedes tenerle fe a lo que tú no sabes. Primero te llega el conocimiento y después te da la fe. ¿Ok? Vamos a ir en la Nueva Traducción Viviente a Marcos 4:24. Vean lo que Jesús nos dejó ahí plasmado a toda su iglesia. Dice así: Jesús luego agregó: presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Y se le dará aún más. Ustedes ven siempre, nuestro Padre espiritual siempre está diciendo, cuando Él va a empezar a predicar o va a empezar a dar la enseñanza, presten atención, porque Él se basa en esto. A los que escuchan mi enseñanza se le dará más entendimiento. O sea que el entendimiento no queda un momento que ya tú no recibes más nada. Siempre va en progreso. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Ahora, no se le va a quitar de parte del Señor. Ustedes saben que el enemigo viene y le quita ese poquito que tenían. Entonces yo quería esta mañana compartirle qué es una ley. ¿Ok? Según el diccionario o la versión que yo escuché, la versión que yo pude conseguir dice así: ley es una norma jurídica dictada por un legislador. En ese caso, Dios, nuestro Padre. Es decir, un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda, determina o prohíbe algo en consonancia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva a una sanción, usualmente a una pena. Por esa sanción va sobre nosotros cuando no la conocemos y no ponemos la promesa del Señor por obra. ¿Ok? Nuestro Padre creó leyes para el funcionamiento de la tierra. Estas no hacen acepción de personas. Funcionan en todo el mundo y a todo el mundo, sea creyente o no creyente. Hay muchos ejemplos de leyes. Hay leyes de la gravedad, hay leyes de la proporción y otras diferentes leyes. Pero también hay leyes espirituales. Entonces veamos cómo trabajan las leyes espirituales en el reino en el cual nosotros pertenecemos. Marcos 4:26, por favor. Marcos 4:26 dice: Jesús también dijo: el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. 27. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. Lo que estamos aquí sí debemos entender cómo sucede, porque ya nuestro Dios o nuestro Padre envió la palabra. Por eso que eso sucede. Nosotros tenemos todo el conocimiento, porque dice la palabra de Dios que Jesús le dio a Nicodemo, que para tú ver el reino de Dios, tú debes nacer de nuevo. Y para tú entrar al reino de Dios, tú tienes que nacer de nuevo. Eso quiere decir que cuando nacemos de nuevo, se nos quitan
los ojos naturales que tenemos y se nos abren nuestros ojos espirituales para poder entender el reino de Dios. También dice en su palabra el Señor que a nosotros se nos ha dado conocer. ¿Conocer qué? Conocer los secretos del reino. O sea que el Señor no tiene secreto con nosotros. O sea que aquí nosotros sí vamos a entender por qué la semilla brota. El 28 dice: la tierra produce la cosecha por sí sola. Primero aparece una ova, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Es un proceso en el cual tenemos que tener paciencia, tenemos que tener expectación para que la semilla brote. Pero lo que me gusta aquí es lo que dice lo siguiente: tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Pero usted puede ver que el agricultor no hizo nada, solamente sembró la semilla. Todo lo demás lo hizo la palabra de Dios sobrenaturalmente, que hace que esa tierra produzca lo que Él mandó a que tiene que producir. Porque ¿cuántos saben que cuando inició la tierra el Señor dijo sojuzgarla? Y bendijo Dios al hombre y a la mujer y lo puso en la tierra. Pero antes de poner al hombre y a la mujer en la tierra ya la había bendecido, ya le había dado una orden. Dios ha establecido por medio de su palabra promesas. Para mí estas son leyes eternas. Nuestro Padre le dio la orden a la tierra de producir. Pero eso solo puede suceder si sembramos la semilla en la tierra. O sea, si ofrendamos, diezmamos, porque las semillas por sí solas no pueden causar ese efecto. Usted puede dar una semilla aquí o aquí arriba y no va a salir ni un árbol. Usted tiene que llevar la semilla a la tierra. De igual forma, si mantenemos el dinero que Él nos da en nuestro bolsillo y no lo diezmamos, no lo ofrendamos, tampoco puede causar efecto. No puede causar efecto, aunque el Padre ya ha dicho produce. No puede producir si nosotros no hacemos la parte que nos toca. Y esas leyes están en función. Pero ¿cómo te das cuenta que están en función? Cuando tú la aplicas. Igual que, como le dije, la ley de la gravedad, la ley de propulsión. La ley de propulsión habla de que después que tú puedas mantener un objeto en movimiento por medio de propelas o turbina o de un motor, se puede mantener volando. Pero si tú apagas la propela, apagas el motor o apagas la turbina, ese objeto se cae. Bueno, así mismo somos nosotros. No podemos apagar la palabra de Dios en nosotros, porque las propelas es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que seguir impulsándonos, moviéndonos, avanzándonos por medio de la palabra. Pero eso llega por medio del conocimiento. Entonces ya ustedes saben que nuestro Padre envió una palabra. Ahora nos toca a nosotros sembrar para que nosotros podamos ver la promesa que Él ya dijo que se estableciera o que ya le estableció, la veamos en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Así, con esta exhortación, le invito a diezmar y a ofrendar. Vamos a dar gracias por nuestras ofrendas y por nuestros diezmos. Padre, te damos las gracias porque por este momento, Señor, tú nos has liberado, Señor, o tú nos estás dando el conocimiento, Señor, de conocer cómo se siembra en tu reino, Señor. Sembramos, Señor, y tú eres el que hace todo lo demás, Padre. Que podamos tener oído abierto para poder escucharte y para poder sembrar siempre en el momento indicado en que tú nos digas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén.